Fin de semana violento en México. Al menos 54 personas murieron en los últimos 3 días en las localidades de Zacatecas, centro del país, Tamaulipas, en el noreste, y Culiacán, en el noroeste de la nación. A la delicada situación se suma la censura previa de los diarios locales que evitan difundir noticias sobre los crímenes en cumplimiento del llamado acuerdo por nuestra imagen entre el oficialismo y los medios de comunicación. Fin de semana violento en México. Al menos 54 personas murieron en los últimos 3 días. En el estado Zacatecas, centro del país, la prensa local reportó que 46 personas murieron en 3 noches de enfrentamientos entre miembros de distintas bandas del crimen organizado. En Tamaulipas, noreste de México, 5 personas murieron y 9 resultaron heridas en enfrentamientos entre la policía y presuntos miembros de carteles del narcotráfico en la madrugada del sábado. Horas después, en Culiacán, noroeste del país, otro tiroteo con supuestos delincuentes y agentes federales dejó al menos 3 muertos. De acuerdo con los diarios mexicanos Proceso y La Jornada, la violencia de los últimos 3 días no fue divulgada por la mayoría de medios de comunicación locales. Los cuerpos de las víctimas fueron retirados de los lugares de los tiroteos por los propios grupos delictivos y ninguna fuente oficial ha entregado información sobre lo ocurrido. La invisibilidad de estas muertes para la mayoría de la prensa local es atribuida al acuerdo llamado Por Nuestra Imagen, firmado el pasado mes de febrero entre el gobierno del PRI y distintos medios de comunicación, en el que se comprometieron a no publicar en primera plana fotografías ni información sobre homicidios o enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Ante los hechos de violencia en México, el gobierno de Enrique Peña Nieto y las fuerzas federales se comprometieron a fortalecer la lucha contra el crimen organizado. El nuevo esquema del gobierno es evitar la violencia a través de una investigación que permita encontrar las raíces del problema y de esta forma combatirla. Frente a la ola de violencia que se generó en el estado de Michoacán, en la que un vicealmirante de la Marina perdió la vida, el gobierno de México y las fuerzas federales se comprometieron a dar un combate más eficiente en contra del crimen organizado que cada día represente menos pérdidas humanas. Lo anterior nos obliga a trabajar con mayor profesionalismo, mayor audacia y mayor entrega, a fin de que la muerte de nuestros compañeros no sea en vano. La estrategia actual del gobierno federal se basa en un combate frontal a los delincuentes valiéndose de operativos y acciones de inteligencia. El compromiso del gobierno es cambiar por un esquema de prevención en el que primero se investiguen las raíces del problema para encontrar una solución lo más alejada de la violencia posible. El gobierno de la República, en él estamos privilegiando el uso de la inteligencia por encima del uso de la fuerza. Queremos ser más proactivos ante la delincuencia e incluso prevenir las causas que la originan. Las acciones del crimen organizado en diferentes entidades han sido correspondidas con una mayor presencia de elementos del ejército en las calles, aunque la intención del gobierno es que paulatinamente se revierta esa situación. Algunos ciudadanos se han mostrado a favor de desmilitarizar las calles. Siento que también sería como que estuviéramos retando a los criminales a que digan, bueno, ahora yo pongo militares, pues o nosotros ponemos más armas o asaltamos más para demostrarles que también estamos aquí, ¿no? Porque luego los militares abusan de la autoridad que tienen. Si de por sí lo vivimos con los policías que llegan y quieren estar, pues que la mordida y todo eso, con los militares muchas veces es peor. Los actos violentos en Michoacán, en donde se registraron emboscadas y ataques en contra de elementos de seguridad, han sido calificados por el gobierno como unos de los más graves. De acuerdo a las fuerzas de seguridad, es necesario tomar acciones contundentes para garantizar la tranquilidad de todos los mexicanos.